Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día genial y lleno de energía. Yo por mi parte estoy súper emocionado de estar aquí hoy, compartiendo con ustedes un tema que ha estado en boca de todos, y que como ustedes saben, a mí también me fascina, el mundo de las celebridades, los romances y bueno, los dramas. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco y que estoy seguro, a muchos de ustedes les ha intrigado, la supuesta lesión de Kerem Bürsin y la conexión, o mejor dicho, el enfrentamiento con Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Vamos a desentrañar los detalles de este supuesto conflicto, analizar las posibles causas, y ver qué hay de cierto en todo este revuelo mediático. Ya saben, en este canal nos gusta explorar las historias a fondo, sin sensacionalismos, pero con toda la información que podemos encontrar. Así que prepárense para una buena dosis de chismes, análisis y mucha especulación. Antes de que empecemos a bucear en este drama, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo nuevo contenido. No se lo pierdan. Bien, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos de lleno en la historia que nos trae aquí. Para empezar, es importante recordarles que Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía. Se conocieron en el set de la exitosa serie Love is in the Air, y su química traspasó la pantalla. Su romance, que comenzó entre rumores y especulaciones, fue confirmado por ellos mismos, y el público enloqueció. Eran la pareja perfecta, un verdadero cuento de hadas moderno. Sin embargo, como todas las historias de amor, la suya también tuvo su final. Después de meses de felicidad y una relación que parecía sólida, anunciaron su separación. El mundo se quedó atónito y las especulaciones sobre las causas del rompimiento no se hicieron esperar. ¿Infidelidad? ¿Diferencias irreconciliables? ¿La presión mediática? Nadie sabía a ciencia cierta qué había pasado, pero lo que sí sabíamos era que la relación había terminado. Y aquí es donde entra en juego el supuesto enfrentamiento que ahora estamos analizando. Después de la ruptura, comenzaron a circular rumores sobre una supuesta lesión de Kerem Bürsin. No se trata de una lesión física en el sentido tradicional. Más bien, se rumoreaba que estaba emocionalmente afectado, y que la separación con Hande le había pasado factura. Pero lo interesante no es solo la supuesta lesión, sino la forma en que se relacionaba con Hande. Algunos medios comenzaron a hablar de un distanciamiento, de un ambiente tenso entre ambos, y de una supuesta enemistad. Se decía que tras la separación no mantenían contacto, y que incluso evitaban coincidir en eventos públicos o en el trabajo. Es importante aclarar que hasta el momento no hay pruebas concretas de un enfrentamiento directo. No hay declaraciones oficiales, ni peleas públicas, ni nada que confirme una enemistad. Sin embargo, los rumores persistieron, y la prensa turca, siempre ávida de dramas y exclusivas, no dudó en alimentar la polémica. ¿Pero por qué tanto revuelo? ¿Por qué la supuesta lesión de Kerem y su relación con Hande generaron tanto interés? La respuesta es sencilla, porque eran una pareja muy querida, y la gente se había encariñado con ellos. Además, el mundo del espectáculo siempre es un caldo de cultivo para el drama. La ruptura, el supuesto distanciamiento, la especulación, todo eso atrae al público. Ahora, vamos a analizar las posibles causas de esta situación. ¿Por qué Kerem podría sentirse lesionado? ¿Por qué se rumorea un enfrentamiento con Hande? En primer lugar, la ruptura en sí misma. Una separación nunca es fácil, especialmente cuando se trata de una relación pública. La presión mediática, las críticas, la exposición constante, todo eso puede pasar factura. Kerem, como persona, podría haber necesitado tiempo para procesar el dolor, la decepción y todas las emociones que conlleva el fin de una relación. En segundo lugar, la exposición mediática. Después de la separación, tanto Kerem como Hande fueron el blanco de la prensa. Cada movimiento, cada declaración, cada foto, todo era analizado y comentado. Eso puede resultar agobiante y puede generar tensiones, especialmente si no se sabe cómo gestionar la situación. En tercer lugar, las nuevas relaciones. Tanto Kerem como Hande han sido vinculados sentimentalmente con otras personas después de su separación. La especulación, los celos, el comparar, todo eso puede complicar aún más la situación y alimentar rumores de enfrentamientos.
Ahora hablemos de las pruebas que respaldan esta teoría del enfrentamiento. Como dije antes, no hay pruebas contundentes. No hay declaraciones explícitas de Kerem o Hande confirmando una enemistad. Sin embargo, hay algunos indicios que podrían sugerir algo más allá de una simple separación amistosa. Por ejemplo, la forma en que ambos han manejado su relación después de la ruptura. Han evitado coincidir en eventos públicos, y cuando lo han hecho, han mantenido las distancias. No han publicado fotos juntos, ni se han dedicado mensajes en redes sociales. Eso en comparación con otras parejas de celebridades que si mantienen una relación cordial tras la separación, podría interpretarse como un signo de tensión. Otro indicio es la actitud de los medios. La prensa turca, como ya mencioné, ha estado muy atenta a cualquier movimiento de Kerem y Hande. Han publicado artículos sobre su supuesta enemistad, han analizado sus interacciones en redes sociales, y han especulado sobre sus sentimientos. Eso, por supuesto, no es una prueba, pero sí demuestra el interés que existe en la historia. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que la falta de contacto y las distancias en eventos públicos no siempre son sinónimo de enemistad. Podría ser simplemente una cuestión de respeto mutuo, de querer preservar su privacidad y evitar cualquier polémica. También podrían estar simplemente enfocados en sus propias vidas y carreras, y no tener tiempo ni energía para mantener una relación cercana. Además, es importante recordar que las redes sociales pueden engañar. Lo que vemos en Instagram, Twitter o cualquier otra plataforma no siempre refleja la realidad. Las fotos, los mensajes, las interacciones, todo eso puede ser manipulado, editado y tergiversado. Por lo tanto, no podemos sacar conclusiones definitivas basándonos únicamente en lo que vemos en las redes sociales. En resumen, ¿qué podemos decir sobre la supuesta lesión de Kerem y el enfrentamiento con Hande? Lo más probable es que se trate de una combinación de factores: una ruptura dolorosa, la presión mediática, las nuevas relaciones, y la especulación de los medios. Es posible que Kerem haya necesitado tiempo para recuperarse emocionalmente, y que la separación con Hande haya sido difícil. Es posible que haya existido cierta tensión entre ambos después de la ruptura, y que hayan preferido mantener las distancias para evitar cualquier problema. Sin embargo, no hay pruebas concretas que confirmen un enfrentamiento directo o una enemistad. Lo que sí es seguro es que la historia de Kerem y Hande sigue generando interés y despertando curiosidad. Son dos personas talentosas, exitosas y queridas por el público, y su historia de amor y desamor siempre será un tema de conversación. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre el supuesto enfrentamiento entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos explorado los rumores, analizado las posibles causas, y visto qué hay de cierto en todo este revuelo mediático. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención, y por su interés en el mundo del entretenimiento. Espero que hayan encontrado esta información útil e interesante. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta historia? ¿Creen que existe un enfrentamiento real entre Kerem y Hande? ¿O creen que todo es una exageración de los medios? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y debatir con ustedes. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las novedades. Muchas gracias por todo, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.